jóvenes. Sí, doctora, acerca de las fotocopias que nos ha dado, estábamos viendo ya toda la parte esa, de los enlaces iónicos y demás. Y isomería también, ¿no? Que existen dos tipos de isomería. ¿Eso hemos visto? Con ustedes yo estaba un poco adelantada en relación al otro grupo. Ya hemos llevado isomería, pero a ver, un repasito le vamos a dar ya. Ya, ¿qué viene a ser la isomería? Es que compuestos, por decirles, si tenemos un butano, ese butano que está constituido por 4 átomos de carbono, yo puedo proyectarlo de diferente forma. Ese mismo butano lo puedo proyectar en forma lineal o también lo puedo proyectar en forma ramificada y va a seguir siendo butano, pero la diferencia es que va a tener diferencia entre el uno y el otro de características físicas, características químicas, propiedades. El punto de fusión va a ser diferente el uno, va a ser diferente con el otro, o el punto de ebullición también. Es decir, que van a tener, pueden tener la misma fórmula, pero van a ir a tener diferentes propiedades, tanto química como física. Y es de ahí que la isomería se va a ir a clasificar en 2 grandes grupos, isomería estructural y la estereoisomería. La estructural vienen a ser de 3 tipos, que vienen a ser de cadena, de posición y de función. La de cadena era lo que yo les decía aquí, por decirles, fíjense, aquí tenemos al N-pentano, que es de 5 átomos de carbono. Lo tenemos 3 formas el mismo pentano. ¿Ya? Pentano quiere decir que está constituido por 5 átomos de carbono. Aquí el N-pentano está formado por una parte en cadena. ¿No ve? Mientras que podemos tener otro isómero con la misma cantidad de átomos de carbono, pero fíjense que está en forma ramificada. Ahí lo tenemos en una ramificación. Nunca va a ser lo mismo N-pentano que 2-metilbutano, ¿ya? Que viene a ser, está constituido con sus 5 átomos de carbono, pero se diferencia en su ramificación. Peor está en la parte de abajo. Fíjense, están constituidos con los 5 átomos de carbono, pero el átomo de carbono, uno de ellos, tiene 4 ramificaciones. Si ustedes se van a dar cuenta, un átomo de carbono está completando con todas sus valencias y al tener las ramificaciones. Fíjense si los 3 tienen la misma denominación, reciben diferentes denominación. Y al recibir diferente denominación, vamos a ver que van a tener diferentes características físicas y químicas también entre uno y el otro, ¿ya? Pero si ustedes pueden fijarse, la fórmula global va a ser la misma. Si nosotros empezamos a hacer una fórmula general, vamos a tomar en cuenta que tiene 5 átomos de carbono, tiene tantos de hidrógeno, por decirle 10 átomos de hidrógeno, tiene el segundo lo mismo va a ser, ¿no ve? O tiene 12 átomos de hidrógeno, y así sucesivamente. Van a tener la misma fórmula global toditos, pero si nosotros ya lo empezamos a descifrar todos los componentes, van a ser diferentes. Nosotros proyectamos de diferente forma. Con este ejemplo, yo sé que ustedes se van a dar cuenta que es un isómero. ¿Está bien, chicos? Sí, doctorita. Sí, doctora. Ya. Tenemos la otra clasificación que es isómero de posición. Aquí, por ejemplo,
si ustedes se dan cuenta, el propanol con el 2-propanol. ¿Qué diferencia hay en esto? ¿Qué similitud primero? ¿El mismo grupo funcional? ¿Cómo dice? El mismo grupo funcional. El mismo grupo funcional que viene a ser alcohol. Después, ¿qué otra similitud? Que contienen 3 átomos de carbono. Muy bien, que tienen la misma cantidad de átomos de carbono, van a tener la misma cantidad de hidrógeno. ¿No ve? Tienen la misma cantidad de carbono y la misma cantidad de átomos de hidrógeno. ¿Ya? Y los dos son alcoholes. Ahora, ¿qué diferencia vemos? La posición del grupo. En la posición del alcohol. Ya. El primero, ¿por qué dice solamente propanol? ¿Y por qué dice en el segundo 2-propanol? Porque está en el segundo, el primer compuesto y el otro en el segundo. ¿Y el primero qué viene a ser? Un propanol sería. Y nunca se pone uno. Cuando está como propanol solamente, ya nosotros suponemos que es un alcohol primario. Y cuando está 2-propanol, es un alcohol secundario. Al avanzar la parte de alcoholes, este alcohol primario, ¿a qué grupo funcional daba lugar? ¿O da lugar? Al primero. ¿Ah? Al primero siempre da lugar al primero. Al primero. ¿Al primero qué? Se supone que es un alcohol primario. Pero cuando realizamos reacciones químicas, ¿qué va a dar lugar? ¿Un aldehído? Un aldehído. Sí. Y el segundo va a dar lugar a una cetona. Cetona. Si unimos los dos grupos funcionales, ¿qué se denomina? Carbonilo. Esos son los grupos funcionales carbonilo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué son isómeros de posición? Aquí, por ejemplo, ya sea el grupo funcional o ya sea otro componente, varía en la ubicación del grupo funcional. Si ustedes se pueden fijar, al decir propanol, está el grupo funcional en el alcohol primario. Si decimos 2-propanol, el grupo funcional va a estar en el alcohol secundario. ¿Ya? Pero viene a ser el mismo grupo funcional. No está variando el grupo funcional, solamente varía en la posición donde se encuentra ese alcohol, ¿ya? Luego tenemos, para que ustedes se den cuenta, no solamente se va a ver isómero de posición solo con grupos funcionales. Fíjense aquí abajo, estos vienen a ser hidrocarburos, ¿no ve? Estos son los hidrocarburos con doble ligadura que terminan en eno. Si ustedes se pueden fijar, aquí de posición está tomándose en cuenta la ligadura en el primer átomo de carbono, entonces está 1-buteno. Mientras que acá en el segundo componente es 2-buteno, está tomándose en cuenta solamente la posición del del hidrocarburo de doble ligadura, que es un hidrocarburo doble. Ya la posición de la parte esta, de la posición de la doble ligadura. También aquí, para hacerle un poquito de recuerdo, los hidrocarburos van a ser 3. Uno que vienen a ser con simple ligadura, con doble ligadura y con triple ligadura. ¿Ya? Luego tenemos el tercero de la primera clasificación, que son isómeros de función. Porque aquí, por ejemplo, tenemos el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Fíjense, cuando la posición, por ejemplo, del grupo funcional se encuentra en el carbono número 1, da lugar a un aldehído. Mientras si la posición del grupo funcional está en el carbono número 2, va a ir a dar lugar a una cetona. Por eso es que esto viene a ser isómero de función. ¿Qué función le está dando a la molécula? En el primero le da lugar a una función de ser un aldehído.
mientras que en el segundo, porque se encuentra en el carbono número 2, el grupo funcional, le da la función de ser un componente cetónico. Es aquí, por ejemplo, el propanol. Si lo tenemos como propanol, por ejemplo, la posición del oxidrilo está en el carbono número 3, pero si ese oxidrilo no se encuentra en el carbono número 3, sino que se encuentra en el carbono, o sea, en la parte central, ahí va a ir a figurar como un componente cetónico. Lo mismo casi sucede en el primer componente. Está dependiendo del grupo funcional donde se encuentre. Si se encuentra en el primer átomo de carbono, es un aldehído. Si se encuentra en el carbono número, o sea, en la parte del número 2, viene a ser una cetona. Es dependiendo del lugar donde se encuentren estos grupos funcionales. Luego tenemos a estos estereoisómeros, que en realidad ellos se van a dividir en dos, una parte geométrica, otra parte óptico. La óptica es dependiendo de la luz polarizada. Por ejemplo, si nosotros proyectamos a un componente, si esa luz polarizada la deriva a uno de sus componentes o a alguno de sus grupos, por ejemplo, un oxidrilo, por ejemplo, un flúor, por ejemplo, un cloro, un calcio, algunos de sus componentes, si lo desvía hacia la derecha, como lo podemos ver al flúor, viene a ser de característica dextrógira y se pone con cargas positivas. Si lo desvía, ustedes sigan fijándose en la parte del flujo, lo desvía a la luz polarizada hacia la izquierda, viene a ser levógira. Y ahí se va a ir a tener carga eléctrica, carga negativa. ¿Ya? Hacia la derecha dextrógira, hacia la izquierda levógira. ¿Ya? Luego tenemos el otro. Lo anterior es lo que va a ir a suceder en la parte de la estructura de los hidratos de carbono. Pero ¿qué pasa en la estructura de los aminoácidos? Ustedes saben que los aminoácidos están constituidos por un carbono alfa, que es el carbono central, están constituidos con un radical, están constituidos con el ácido carboxílico, un átomo de hidrógeno y un grupo amino. En esta parte de los isómeros ópticos a nivel de los aminoácidos y proteínas, se va a ir a ver el ejemplo característico en relación del grupo amino. Si ustedes ven en el primer ejemplo, a ver, ¿me lo pueden descifrar? El primer ejemplo. ¿Quién se anima? Nada, chicos. Doctora, al último estaba diciendo algo, doctora, no lo logré escuchar muy bien. Se cortó mi internet. ¿Puedes repetir las últimas frases, por favor? Ya, con este, es que no puedo repetir todo, joven. No, con este ejemplo yo creo que estoy un poco atrasada, por eso estoy yendo así. No puedo yo volver por un alumno que se le frega el internet. Discúlpenme, ya. No puedo volver. Bueno, está bien, doctora. ¿Ya? A ver, con este ejemplo, señoritas, jóvenes, de lo que he explicado recién. Sería del el lado izquierdo y el lado derecho, o sea, la carga eléctrica, perdón. ¿Eso? Eso, a ver. Bueno, para que sirva de ejemplo para el joven que no ha podido escuchar, aquí este aminoácido está constituido por un carbono alfa. Este carbono alfa siempre en los aminoácidos está en la parte central. Y ese carbono alfa, ustedes saben que el átomo de carbono siempre va a tener 4 componentes de sustitución. ¿Por qué? Porque su valencia va a optar a obtener 4 componentes para que se vayan a sustituir. Y en ese caso son 4 componentes que son diferentes en este momento. Ahí lo tenemos, por ejemplo, al ácido carboxílico, el COOH, el R que viene a ser el radical, el grupo amino y el hidrógeno, que como ustedes se pueden fijar son diferentes entre cada uno de ellos.
Ahora, para ver este isómero óptico, podemos ver la parte de la isomería óptica, es que si yo proyecto a esta imagen, ya sea una luz polarizada, esta luz polarizada, en relación al carbono alfa que está al medio, si el grupo amino se encuentra hacia la derecha, viene a ser dextrógiro, ¿ya? Dextrógiro que se va a ir a proyectar con una carga positiva. Si la segunda figura, si el carbono alfa que se encuentra en la parte central y el grupo amino por medio de la luz polarizada va a irse a proyectar hacia la izquierda, va a ser levógiro o también con carga eléctrica negativa y con la letra L. ¿Ya? Vuelvo a recalcar. Por ejemplo, aquí en los aminoácidos, un ratito, por favor, voy a marcar. Si lo tenemos, por ejemplo, aquí, el carbono alfa que está en la parte central, siempre van a tener 4 componentes que son diferentes de sustitución en la parte de los aminoácidos, como ser el grupo ácido carboxílico, COOH, el radical, el grupo amino y el hidrógeno. Si el grupo amino se encuentra a la derecha en relación al carbono alfa, es dextrógiro y se lo representa con una D y es con cargas positivas, con una carga positiva. Mientras que en el segundo proceso, ese carbono alfa también está, se puede obtener, se puede sustituir también con 4 componentes. Si en este caso, por ejemplo, ese carbono alfa va a ir a proyectar a través de los rayos de luz el grupo amino hacia la izquierda, va a ser levógico y se va a ir a representar con una L y con la carga eléctrica negativa, ¿ya? Con una carga negativa. Entonces también se va a ver, según la parte óptica, en 2 componentes. Un dextrógiro, que es el grupo amino en relación al carbono alfa hacia la derecha, y un levógiro, que es cuando el grupo amino en relación al carbono alfa se encuentra hacia la izquierda, ¿ya? Aparte de eso, existe esta isomería geométrica que más que todo se las va a ir a representar en otros tipos de moléculas orgánicas, como ser, por ejemplo, en la parte de los lípidos. Los lípidos están constituidos por 2 componentes importantes, que viene a ser el ácido graso y el glicerol, que viene a ser un alcohol. ¿Cómo se va a ir? Un ratito ya que quiero marcar. Por ejemplo, como ustedes pueden ver aquí, en lo único que ven ustedes en la parte central. ¿Qué ven en la parte? Espérenme, no sé qué pasa.
¿Qué ven en la parte central ustedes? Aquí está el ejemplo. Un enlace doble. Un enlace doble. Ya. En el primer ejemplo, ¿cómo están los hidrógenos en relación al doble enlace? En el primero. ¿Cómo están los hidrógenos? Como pueden fijarse ustedes, los hidrógenos están en forma perpendicular en relación al carbono, doble enlace y carbono. Fíjense que los hidrógenos están en forma perpendicular. Eso se puede observar cuando avancemos la parte del lípido y es en los ácidos grasos. Si el hidrógeno está en forma perpendicular, viene a ser un lípido trans. Pero si el hidrógeno se encuentra en la misma línea en relación a la doble ligadura, si ustedes pueden fijarse los que están redonditos, en relación a esa doble ligadura, el átomo de hidrógeno se encuentra en la misma línea. En ese caso se denomina cis, ¿ya? En ese caso se denomina cis. Entonces, ¿qué vienen a hacer trans? Trans es cuando uno de los componentes están en forma perpendicular en relación a la doble ligadura. Eso es trans. Cis es cuando los componentes están en la misma línea en relación a la doble ligadura. Entonces eso viene a ser cis. De ahí es que se puede diferenciar que existen dos tipos de ácidos grasos, de la naturaleza trans y de la naturaleza cis. ¿Ya? Después vamos a avanzar que hay los omega, pero eso lo vamos a avanzar cuando avancemos lípidos. Pero aquí estamos en la parte de la isomería. En este caso, solamente nos sirve para diferenciar ese proceso. Entonces, existen también este tipo de isomería, que es una isomería de naturaleza geométrica, que más que todo son para proyectar ejemplos en la parte de los ácidos grasos. Mientras que la isomería óptica o de la luz polarizada nos sirve para proyectar la isomería de los hidratos de carbono, de la parte de los aminoácidos y de la parte de las proteínas. Todo esto viene a ser la parte de la isomería, ¿ya? Y con eso terminaríamos de explicar toda esta parte de este tema, que era un tema directamente para hacerles un recuerdito para avanzar durante todo el año todas las partes de las macromoléculas. Por ejemplo, qué enlaces químicos tienen las moléculas, por ejemplo, qué grupos funcionales vamos a ver en todas las moléculas, por ejemplo, qué tipo de isomería vamos a ver en los hidratos de carbono, qué tipo de isomería vamos a ver en la parte de los lípidos. Si ustedes se pueden dar cuenta, este tema son largos, pero nos sirven para algunas cosas en todo lo que vamos a avanzar durante todo el año, ¿ya? Ahorita vamos a avanzar un poquito del otro tema, que viene a ser el tema número 1, ¿ya? Bien, un poquito más voy a avanzar.
Ya te están escuchando. Ya, chicos, si sigamos un poquito más, vamos a avanzar, ¿ya? Bueno, doctora. Bueno, doctora. Es como ustedes han hecho ya el resumen, es un tema general que viene a ser, por ejemplo, que nosotros debemos saber qué es la bioquímica, en qué se clasifica la bioquímica, cuáles son los elementos químicos, cuáles son las biomoléculas, cuáles son los bioelementos. Todo eso entra en esta parte de la bioquímica general, que es el primer tema. Luego vamos a ir a avanzar qué es el agua, de qué está compuesto el agua, vamos a avanzar de la parte de las propiedades del agua. Ya empezamos a ver, si yo les pregunto y me digan, ¿qué es la bioquímica para ustedes? ¿Puedo responder, doctorita? Sí, responde, señorita. La bioquímica es una ciencia cuyo objetivo fundamental es conocer los elementos químicos y las moléculas que componen a los seres vivos, y la bioquímica para su estudio se divide en 3 grandes grupos. Es la bioquímica general, la fisiológica y la bioquímica médica, y las 3 son importantes porque implican bastantes características que nos aportan en la humanidad y también para nuestro propio cuidado personal. Por ejemplo, la bioquímica médica comprende la bioquímica general y la fisiología. Ya, a ver, señorita, ¿qué apellida? Frigerio. Ya, a ver, señorita Frigerio, no está muy claro la parte de del concepto de la bioquímica. A ver, más calmadamente, a ver, dígame, ¿qué es la bioquímica? Perdón, doctorita. La bioquímica para mí es la ciencia que estudia la composición de los procesos que ocurren a los seres vivos. Y con esto podemos entender que su objetivo fundamental es conocer los elementos químicos y las moléculas que componen a los seres vivos. Ya, con eso me lo está diciendo usted casi lo mismo, ¿me entiende? La bioquímica es una ciencia que va a ir a estudiar los elementos químicos dentro de un ser vivo. Pero ¿qué más va a ir a estudiar de esos elementos? Va a ir a estudiar todas las reacciones químicas que procede a realizarse dentro de un ser vivo, todas las transformaciones de esos elementos químicos dentro de los seres vivos. Ya, bio, por eso es vida, dentro de todos los seres vivos. No solamente vamos a tomar en cuenta al hombre, sino que también a los animales y también a las plantas. Yo quiero que esté claro para usted, señorita, que no es solamente que vamos a ir a estudiar los elementos químicos, no nos quedamos ahí, sino que tenemos que estudiar qué hacen cada uno de los elementos, Leila, qué hacen cada uno de los elementos químicos dentro de los seres vivos. Por ejemplo, ¿para qué sirve el calcio? ¿Para qué sirve la glucosa? ¿Para qué sirve el potasio dentro de ese ser vivo? ¿Me entendió? Entonces va a ir a estudiar todo. Entonces, si usted me dice, también me dijo, el objetivo de la bioquímica. ¿Cuál vendría a ser ese objetivo de la bioquímica? ¿Cuál viene a ser el objetivo? ¿Cómo me decía usted, señorita? Le decía que el objetivo fundamental es conocer los elementos químicos y las moléculas que componen a los seres vivos. No, el objetivo principal viene a ser cómo actúan estos elementos químicos y cómo actúan las biomoléculas dentro de los seres vivos. Sus transformaciones, sus reacciones, ese vendría a ser el objetivo, ¿ya? ¿Cómo va a ir a actuar un sodio? ¿Cómo va a ir a actuar un potasio, un calcio, por ejemplo, la glucosa? ¿Cómo actúa dentro de un ser vivo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a realizarse? ¿Qué transformaciones cumple ahí dentro de esos seres vivos? ¿Ya? Eso vendría a ser el objetivo de la bioquímica. Y es así que la bioquímica, hablando un poco de historia, ya se conocía desde tiempo remoto y se decía que la bioquímica era una parte de la química orgánica, una parte de la química inorgánica. Era una cosita así de nada. Y fue así que ya cuando hicieron otras investigaciones y vieron que la bioquímica debería ser una ciencia básica que debería estar separada de la inorgánica y de la orgánica. No podría estar ella como una parte de ellas dos, sino que más bien debería ser lo contrario.
debería que la química inorgánica y la orgánica deberían estar incorporadas en la bioquímica. Y como ciencia principal vendría a ser la bioquímica. Ya no como ciencia principal la inorgánica ni la orgánica, sino que como lo que debería ser más importante sería la bioquímica, ¿ya? Y que esta ciencia fue que en el siglo XX, al principio del siglo XX, tomaron en cuenta que se la debería tomar como ciencia básica, porque por medio de ella pudieron determinar la herencia, pudieron determinar la parte genética, pudieron determinar la presencia del ácido nucleico, y al investigar todo esto llegaron a determinar la formación de los virus, de qué están compuestos los virus. Pudieron determinar también la presencia de las vacunas, pudieron determinar cómo están compuestas las vacunas, de dónde se obtenían las vacunas, y a través del estudio también de la bioquímica pudieron ver que existe una enfermedad que ataca a nivel de la célula, que viene a ser la parte del cáncer, y vieron que se tomó en cuenta a qué se debían los procesos cancerosos. Era una alteración de la parte celular, pero ya fue cuando empezaron a estudiar esta parte de la bioquímica. De ahí es que se tomó en cuenta como ciencia básica a esta materia, ¿ya? Después también, ahí, como dijo su compañera, esta bioquímica se clasificaba en 3 grandes grupos, que era la bioquímica general, la bioquímica fisiológica y la bioquímica médica. La bioquímica general es, como ya hemos dicho, es una ciencia que va a ir a estudiar los elementos químicos, sus transformaciones, sus reacciones químicas que sucede dentro de un ser vivo. Todo va a ir a estudiar, ¿ya? Y la bioquímica fisiológica va a ir a estudiar las funciones que van a ir a cumplir cada uno de esos elementos químicos dentro de un ser vivo. Es decir, en los órganos, en los músculos, en los tejidos, cómo va a ir a actuar el potasio, cómo va a ir a actuar el calcio, qué función cumple dentro de ese ser vivo. Cómo actúa, por ejemplo, los hidratos de carbono, qué función, cuál es su principal función de los hidratos de carbono, es dar energía a la célula. Lípidos, cómo van a ir a actuar la parte de los lípidos, también dan energía a la parte celular. Cómo actúan la parte de las proteínas, van a ir a dar lugar a la parte de energía, pero tienen miles de funciones las proteínas. Las proteínas tienen funciones específicas. Esas funciones vamos a ir a estudiar por el medio de la bioquímica fisiológica, ¿ya? Y la bioquímica médica, esta bioquímica va a ir a actuar directamente, las pone a las 2 bioquímicas juntas para poder estudiarlas, tanto la bioquímica general como la bioquímica fisiológica. Es decir, que ahí, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que yo sé al decirles esto, ustedes no me van a entender. ¿Cómo va a ser que van a entrar las 2 bioquímicas en la bioquímica médica? Si hemos dicho que la bioquímica general va a ir a estudiar la parte, la composición de los seres vivos, sus transformaciones, sus reacciones químicas, y la bioquímica fisiológica, la función de todos estos componentes químicos dentro de un ser vivo. Y la bioquímica médica son las 2. A ver, les mando un ejemplo. La glucosa. ¿Qué pasa si nosotros nos metemos a estudiar la glucosa en un paciente diabético? ¿Qué vamos a ir a estudiar nosotros de esa glucosa? Por ejemplo, yo les digo a ustedes, estudienme, háganme un trabajito de la glucosa en un paciente diabético. ¿Cómo empezarían ustedes? En saber su nivel de azúcar, doctora. Primeramente tendríamos que decir que la glucosa es un hidrato de carbono que va a ir a actuar dentro de la célula, dando energía. Y en un paciente diabético, la glucosa, como dice su compañero, tenemos que medir el nivel en que se encuentra en ese paciente diabético. Si se encuentra a niveles altos, el paciente tiene una enfermedad.
que se denomina diabetes. Pero si el individuo tiene una glucosa en forma normal y él está sospechando de una diabetes, quiere decir que ese paciente no es enfermo de la diabetes, no tiene la enfermedad. Ahí, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Estamos estudiando de qué está compuesta la glucosa. ¿Qué es la glucosa? Es un hidrato de carbono, está constituido por hidrógeno, carbono y oxígeno. ¿No ve? Es un hidrato de carbono. Y estamos estudiando dónde va a ir a actuar dentro de la célula. Estamos estudiando qué se produce cuando la glucosa está elevado sus niveles. Va a ir a producir una enfermedad. ¿No ve? Si los niveles están normales, no es enfermo el paciente. Entonces es una bioquímica médica. Estoy estudiando su composición, estoy estudiando de qué está compuesto, que es la bioquímica general, estoy estudiando qué función cumple dentro de la célula, cómo le da vida a la célula. Es decir, ya van a estar las dos bioquímicas dentro de ese organismo vivo. ¿Ya? Aparte de eso, también tenemos que ver la composición química del organismo vivo, de estos organismos vivos, que viene a ser ya sea la planta, los animales y el hombre. Esta composición de los seres vivos está constituida, por ejemplo, nosotros tenemos en toda la composición de la materia viva, tenemos cientos de elementos químicos. ¿No ve? Ustedes saben, conocen la tabla periódica, son muchos elementos químicos en esta parte de la materia viva, pero a nivel del organismo solamente tenemos algunos. Por ejemplo, estos elementos químicos, al estar dentro de un ser vivo, se denomina bioelementos. ¿Por qué bio? Vida, que está dentro de un ser vivo. Elementos químicos. ¿Será lo mismo elementos químicos que moléculas? Chicos. ¿Será lo mismo? Células, doctora, es lo que tenemos en algo de los seres humanos o seres vivos. Y elementos serían como las funciones químicas o reacciones químicas. No me entendió, joven. Los elementos, los bioelementos, ¿serán lo mismo que las moléculas, biomoléculas? Creo que son partes, doctora. ¿Cómo dice? ¿Bioelementos será lo mismo que biomoléculas? ¿Qué son los bioelementos? ¿Qué vienen a ser los bioelementos? Los que constituyen las moléculas de los seres Son vivos. los elementos químicos. A ver, uno, respóndame. A ver, ¿quién respondió primero? Un joven era. Yo, doctora. Las moléculas son los bioelementos. A ver, joven, a ver el joven primero. Bueno, doctora, los bioelementos son los elementos químicos que constituyen en las moléculas del ser vivo. ¿Y las moléculas qué vienen a hacer? ¿O las biomoléculas? ¿Qué vienen a hacer las moléculas o las biomoléculas? A ver, señorita. La agrupación de elementos. La agrupación de elementos químicos. Si están constituidos por dos o más elementos químicos, vienen a ser las moléculas. En eso se diferencian, como podemos ver aquí, la clase de los bioelementos. Por ejemplo, se van a ir a clasificar en primarios, secundarios y la parte de los oligoelementos. Primarios son los que se encuentran en mayor porcentaje en los seres vivos o en cualquier componente. Por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Ahí tenemos en una concentración del 96%. Eso se da que están en mayor porcentaje. Por ejemplo, el carbono, hidrógeno y oxígeno están en toditas las biomoléculas.
en todas. Sin querer van a estar en los hidratos de carbono, en los lípidos, las proteínas. Por eso es que se encuentran en mayor porcentaje. Luego tenemos a los secundarios, que no porque sean secundarios no tienen importancia. Todos estos bioelementos van a tener mucha importancia en la parte de los seres vivos. Ahí tenemos, por ejemplo, los secundarios, que vienen a ser el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio y el cloro, que en esto, claro que se encuentran en menor porcentaje, pero van a ser imprescindibles para los seres vivos. Luego tenemos a los oligoelementos, que se los van a ir a clasificar en dos grandes grupos, que vienen a ser indispensables y también vienen a ser los variables. ¿Por qué dice esto de indispensables y variables? Por ejemplo, ¿de qué están constituidas las células, los glóbulos rojos? ¿Cuál es el elemento químico más importante de los glóbulos rojos? ¿Oxígeno? No. ¿Cuál viene a ser los elementos químicos, los glóbulos rojos? Doctora, si no me equivoco, creo que es la hemoglobina. Ya, ese viene a ser la proteína, ¿no ve? Pero ¿cuál es el elemento químico? Yo le estoy diciendo. La hemoglobina es una proteína que está constituido por miles de aminoácidos, ¿ya? Esa es una biomolécula. Pero yo aquí le estoy diciendo un elemento químico. Esa viene a ser una biomolécula, la hemoglobina. Doctora, ¿el hierro? El hierro, ese es elemento químico y por eso es indispensable. Por eso es lo que se dice. Ustedes saben que los glóbulos rojos no pueden vivir sin el hierro. Si no existe el hierro, ¿qué enfermedad se va a dar lugar? A la anemia, ¿no ve? Y variable es que si nosotros queremos, está o no está presente, pero el hierro no puede llegar a faltar en los seres vivos. Entonces no se olviden que los bioelementos se van a ir a clasificar en tres grandes grupos, ¿ya? ¿Qué son los bioelementos? Son elementos químicos que constituyen las moléculas de los seres vivos. Es como decía su compañera, cuando unimos dos o más elementos químicos, dan lugar a la formación de las moléculas, ¿ya? Aparte de eso, hemos visto que existen algunos componentes. ¿Cuáles fueron los elementos? O sea, los primeros seres de vida. Vamos a ver que se tomaron en cuenta varios elementos, varios seres vivientes. Entre esos se pudo ver que existen algunos componentes celulares, como por ejemplo células que estaban formando parte de los organismos vivos. En ese caso se clasificaron en dos: células unicelulares, células multicelulares. Unicelulares, que ahí se clasificaban en procariotas y eucariotas, y multicelulares, que más que todo se los presentaba en organismos superiores, como ser los hongos, las levaduras, ¿ya? Mientras que los organismos unicelulares vendríamos a ser nosotros, que estamos constituidos por un solo tipo de célula. En ese caso, estas células vienen a ser procariotas y eucariotas. Las procariotas, más que todos, están en la parte de las bacterias, la parte de las células, y las eucariotas vendrían a ser la parte de los protistas, que son algunos organismos también de naturaleza superior. Aparte de eso, también se puede ver que estos mismos seres vivos se debe tomar en cuenta la fuente de energía, la fuente de oxígeno que deben administrar dentro de sus seres vivos. Pero eso yo lo quisiera avanzar una vez que nosotros lleguemos a este tema, que viene a ser a través de por decirle, en el metabolismo de la glucosa. Ahí vamos a ver toda esta parte. No quisiera llevarlo en este tema, que es en una forma general, ¿ya? Ahí
ahí vemos a las células que tenían grandes diferencias, tanto las células eucariotas como las células procariotas. Las células eucariotas se diferenciaban con las procariotas. Lo primero, no es que no tengan núcleo las procariotas, sino que se pueden confundir con la parte del citoplasma, mientras que las eucariotas, el núcleo es completamente visible. Aparte de eso, las eucariotas se puede ver ribosomas, se pueden ver, los ribosomas son bien notorios en relación a las procariotas. Las procariotas tienen ribosomas, pero pueden estar empapados en la parte del citoplasma. Otra característica es que en estos, en la parte de los eucariotas, no se puede ver el flagelo. Más que todo, las eucariotas están constituidas por gran cantidad de fimbrias, ¿ya? No se puede ver con claridad esta parte flagelar. Otra característica, también no se puede ver la pared interna de la membrana celular en las eucariotas, mientras que las procariotas es bien notorio esta membrana celular de la célula, ¿ya? Y era esas las grandes diferencias que existían en los dos tipos de células que existen tanto en los organismos superiores como en organismos más inferiores que como somos nosotros. Los superiores vienen a ser, por ejemplo, los hongos, las levaduras. Y hasta ahí, aparte de eso, también se debe tomar en cuenta que nosotros al avanzar todo esto del primer tema, debemos tomar en cuenta que durante todo el año vamos a llevar 3 tipos en la materia. Como ser, por ejemplo, vamos a llevar la parte de la estructura de las moléculas, vamos a llevar el metabolismo de las moléculas, y para avanzar toda esta parte del metabolismo debemos tomar en cuenta que el metabolismo se va a ir a clasificar en 2 grandes grupos, en 2 grandes componentes, que viene a ser el anabolismo y el catabolismo. Anabolismo es cuando va de moléculas pequeñas a moléculas más grandes. Y catabolismo es la transformación de moléculas voluminosas a moléculas más grandes. Pero para avanzar toda esta parte del metabolismo debemos tomar en cuenta la nutrición, es decir, los alimentos que nosotros consumimos. Debemos tomar en cuenta, por ejemplo, en la nutrición que existen hidratos de carbono, existen lípidos y proteínas, y que ellos van a ir a producir un proceso de transformación, y a eso se denomina metabolismo. Transformación que viene a ser absorción, viene a ser la distribución del alimento y viene a ser la eliminación. Absorción viene a ser catabolismo y distribución también es catabolismo. Y eliminación viene a ser el anabolismo, es decir, que se va a ir a eliminar todo lo que ya no es utilizable para la parte del organismo. También aquí podemos ver la bioquímica en la práctica médica, la bioquímica en la práctica odontológica, en qué nos sirve a nosotros la parte de la bioquímica en la práctica médica, es, por ejemplo, estudiar la concentración de los elementos químicos, estudiar la concentración de las biomoléculas dentro de los seres vivos, para saber si está enfermo o no ese ser vivo. En la práctica odontológica, por ejemplo, nos sirve esta parte de la bioquímica para poder ir a estudiar, por decirle, yo les quiero sacar una muela a un paciente. Si yo, por ejemplo, no le hago un diagnóstico bioquímico de la parte de la coagulación, ¿qué pasa con ese paciente? Cuando yo le he sacado la muela, empieza a sangrar en forma exagerada. En ese caso, yo soy como odontóloga, yo soy la que he tenido el error, ¿no ve? No le he preguntado al paciente cómo andan su tiempo de sangría, su tiempo de coagulación. Muchas veces el paciente no sabe esos términos y ustedes se pueden evitar muchos problemas pidiendo la concentración de tiempo de coagulación, concentración de tiempo de sangría. Ahí entra toda la bioquímica odontológica. En caso, por ejemplo,
Si yo antes de sacarle a ese paciente las pruebas de la coagulación, si yo veo que la coagulación está en forma exageradamente alta, entonces no me meto a sacarle la muela. ¿Por qué? Porque yo voy a tener problemas. Otra cosita, si yo, por ejemplo, sospecho de que antes de sacarle la muela digo, ¿y si este paciente es diabético, qué me va a pasar? En ese momento, ustedes le sacan la muela y ese paciente no va a tener una cicatrización rápida, ¿ya? Peor si la glucosa está exageradamente elevada y por lo tanto, para eso nos sirve esta bioquímica odontológica. Esa es toda la parte general de esta parte de la bioquímica y que vamos a entrar ya a la introducción de las biomoléculas con el avance del agua. Eso lo vamos a hacer el día martes, porque este jueves es feriado, o quieren pasar clase el jueves. Imposible, ¿qué van a querer? Ya, no, entonces directa. Porque tenemos práctica en humana y queremos aprovechar ese día para los que van a dar su práctica. Ya, entonces pasan nomás el jueves ustedes, ya lo que van a pasar. Conmigo nos vemos el martes, directamente para empezar con la molécula del agua, ¿ya? Bueno, doctora. Está bien, doctora. Gracias. Ahí vamos. Nos vemos entonces hasta el día martes. Hasta luego, doctora, que se mejora. Nos vemos. Hasta luego, Hasta luego, doctora, que tenga un descanso reparador. Ya, muchas gracias, chao.